Me llamo Isabel Carranza, tengo 73 años y he vivido toda mi vida en un pequeño pueblo llamado San Rafael del Monte, en el norte de España. Aquí las casas tienen tejados de teja roja, las calles huelen a pan recién horneado y todos se saludan por su nombre, aunque no se vean desde hace semanas. Mi vida no ha sido extraordinaria, pero sí plena. Estuve casada con Julián durante 45 años. Tuvimos 2 hijos, Marcos y Laura. Julián falleció hace 8 años. Murió en su sillón tranquilo después de una tarde de lectura y café. A veces lo envidio por la forma en que se fue en paz con la manta sobre las rodillas y su libro favorito abierto en el pecho. Después de su partida me costó mucho encontrarle sentido a los días. Me levantaba tarde, comía lo justo y hablaba sola. Pero poco a poco la rutina me abrazó de nuevo, las plantas del mercado, los paseos con las vecinas. Y mis nietos. Oh, los nietos. Lía, hija de Laura, y Mateo, el pequeño de Marcos. Ellos fueron mi sol en las mañanas grises. Vivía en una casita antigua de 85 metros cuadrados, con un jardincito al fondo. Tenía grietas en las paredes y un techo que rezaba cada invierno para no derrumbarse. Pero era mi hogar. Allí se escuchaba la voz de Julián entre las paredes, el eco de las risas de mis hijos cuando eran pequeños y el crujido del suelo que saludaba cada paso mío como si aún tuviera 20 años. Mi hija Laura vivía a unos 20 minutos en coche en un barrio más moderno, con comodidades que yo no entendía del todo. Tenía una cocina que parecía una nave espacial y una tele más grande que la ventana de mi salón. Marcos, en cambio, se había mudado con su esposa Silvia y su hijo Mateo a Zaragoza por trabajo. Nos veíamos poco, pero hablábamos por videollamada casi cada semana. Nunca fui muy amiga de la tecnología, pero aprendí lo justo para ver la carita de mi nieto cuando decía abuela. Un día de septiembre, Laura me llevó a su casa para una comida familiar. Allí estaban su esposo Álvaro, Lía, y hasta la hermana de Álvaro con su familia. Fue un almuerzo largo, lleno de risas y vino. En un momento Laura me tomó de la mano y me dijo con voz suave, como si hablara con una niña: «Mamá, hemos estado hablando con Álvaro. Queremos que vengas a vivir con nosotros». Me reí. Pensé que era una cortesía, una frase dicha por compromiso. Pero ella insistió: «No tiene sentido que vivas sola en esa casa tan vieja. Podés tener una vida más cómoda aquí con nosotros. No más escaleras, no más goteras, ni preocupaciones». Me miró con ternura, pero con firmeza, como cuando uno dice algo que ya decidió. Álvaro asintió desde el otro lado de la mesa mientras servía más vino. «Aquí siempre tendrás tu lugar, Isabel. No es solo una invitación, es un deseo». Sentí un calor en el pecho, una mezcla de gratitud y miedo. Me costaba imaginar dejar mi casa. ¿Qué sería de mi jardín, de mis fotos, de la silla donde Julián solía leer? «Me lo pensaré», dije. Pero en el fondo ya sabía que el destino había empezado a mover sus piezas. No fue fácil. Empacar una vida de más de 70 años en cajas de cartón no es algo que se haga sin lágrimas. Cada libro, cada plato, cada flor seca entre las páginas de una Biblia vieja tenía una historia. Las paredes parecían susurrarme: «¿De verdad te vas?». Pero lo hice. Laura y Álvaro vinieron con una camioneta alquilada. Contrataron a 2 muchachos para ayudar con los muebles. Dejé muchas cosas, los muebles grandes, la cómoda de roble que fue de mi madre, la mecedora de Julián. «Es que no hay espacio en el apartamento», mamá me explicó Laura, como si estuviera decidiendo qué ropa llevar a la playa. Solo me llevé lo esencial, mi ropa. Algunas fotos, una cajita con cartas viejas y el retrato de bodas amarillento que siempre colgué sobre la cama. La nueva habitación era pequeña, unos 12 metros cuadrados. Tenía una cama individual, un armario moderno y una ventana con vista al estacionamiento. «Es temporal, mamá», dijo Laura. «Luego veremos si podemos ampliar». Los primeros días fueron tranquilos. Me trataban con cordialidad. Lía me abrazaba por las mañanas y Álvaro me preguntaba si quería té o café. Pero algo no encajaba. Mi horario no era el suyo.
Me despertaba temprano y ponía la radio bajito, pero eso bastaba para que Álvaro se levantara malhumorado. Isabel, ¿podrías usar auriculares? Tengo reuniones por Zoom. Empecé a caminar más despacio. Me volví más silenciosa. Intentaba no ocupar espacio, no dejar migas, no dejar huella. Una tarde, mientras fregaba los platos, escuché desde el pasillo cómo Laura le decía a su esposo: «Mi mamá está perdiendo memoria». Hoy preguntó 2 veces si era miércoles. No dije nada, pero no era cierto. Solo estaba distraída. Días después noté que habían cambiado la contraseña del Wi-Fi. Lía me ayudaba antes con la tablet para ver mis novelas, pero ahora parecía tener siempre cosas que hacer. Y luego, los olvidos. Mi frasco de medicinas apareció en otro estante. Mi bata desapareció durante días. Una vez la puerta de mi habitación no se abrió, la cerradura se había trabado por accidente. Álvaro tuvo que venir con una copia de la llave. Me sonrió. Estas cerraduras son viejas. O quizás alguien se confundió de llave. No respondí, pero mi estómago comenzó a doler por las noches. Pasaron 3 semanas. Un domingo, mientras almorzábamos, Álvaro dejó caer la noticia. Estuvimos hablando con Laura y creemos que sería mejor vender la casa del pueblo. Ya está vieja, abandonada. Podemos usar ese dinero para hacer reformas aquí. Se me cayó el tenedor. ¿Vender la casa? Sí, mamá, intervino Laura. Ya no tiene sentido conservarla. Está deteriorándose. Además, si hay que hacer ajustes aquí como un ascensor interno o una habitación más cómoda para ti. Mi voz se quebró. Pero esa casa es mía. Está a mi nombre. No he dicho que la quiero vender. Álvaro se aclaró la garganta. Técnicamente, mamá, la firmaste como parte del acuerdo cuando viniste, para tu cuidado. ¿No lo recuerdas? Mi vista se nubló. ¿Qué había firmado aquellos papeles? Me dijeron que era para autorizar trámites médicos emergencias. No firmé ninguna cesión de propiedad, balbuceé. Laura se levantó, recogió los platos y con voz seca dijo: «Mamá, no entres en paranoia. Estamos haciendo lo mejor para ti. No necesitas preocuparte por papeles». Esa noche no dormí. Me levanté a las 3 de la mañana, busqué mi caja de cartas y papeles y repasé lo poco que conservaba. No tenía copia del supuesto documento. No sabía a quién acudir. Mis amigas estaban lejos, muchas ya enfermas, algunas fallecidas. Marcos estaba en Zaragoza y aunque hablábamos nunca le conté con detalles lo que ocurría. Tenía su propia vida, pero en el fondo una vocecita me gritaba que lo hiciera. Así que tomé valor y al día siguiente, mientras Laura salía con Lía, marqué el número de Marcos. «Hola, mamá, ¿todo bien?» Respiré profundo. «No, hijo, no está todo bien». Marcos no tardó en llegar. Viajó desde Zaragoza esa misma semana. Lo conocía bien. Era de los que no se alarmaban con facilidad. Pero esa vez su voz por teléfono tenía un tono que no escuchaba desde que era adolescente. Llegó un viernes por la mañana sin avisar con mucha antelación. Laura se sorprendió. No lo esperaba. «Marcos, qué alegría», dijo forzando una sonrisa. «¿A qué se debe la visita?» «Vengo a ver a mamá. Me dijo que no se siente bien». Yo apenas pude sostenerme en pie. Cuando lo abracé me temblaban las manos. Nos sentamos en el jardín comunitario bajo la sombra de un tilo. «¿Qué pasa, mamá? ¿Qué te han hecho?», le conté todo. O casi todo. Las miradas esquivas, el cambio de comportamiento, el comentario sobre la casa, los papeles. Le hablé del documento que firmé sin entender del todo del tono de Álvaro, de la frialdad de Laura. Marcos frunció el ceño. «¿Firmaste algo?» Sin leerlo bien, creí que era para emergencias médicas. Me lo dijeron así. Su rostro se endureció. No era fácil sacarlo de sus casillas, pero ahora su mandíbula estaba tensa como piedra. «Mamá, no te preocupes. Voy a revisar todo. Confía en mí». Ese mismo día, pidió a un amigo abogado en Zaragoza que lo ayudara a revisar la situación legal. Me pidió una copia de cualquier documento firmado, pero no tenía ninguno. Todo lo tenía Laura.
Vamos a hablar con ellos. Ahora. Entramos al salón. Laura y Álvaro estaban tomando café. Marcos no se anduvo con rodeos. Necesito ver el documento que mi madre firmó, el que según ustedes les da derecho sobre su casa. Laura levantó la ceja. ¿De qué estás hablando, Marcos? No te hagas la desentendida. Mamá está confundida, asustada. Quiero saber qué firmó exactamente. Álvaro se puso de pie molesto. No tienes derecho a venir aquí a acusarnos. Todo lo que hicimos fue por el bien de Isabel. Entonces no hay problema en mostrarme el documento, ¿verdad? Laura respiró hondo. No fue una cesión total. Fue un poder notarial preventivo, en caso de que mamá no pudiera valerse por sí misma. ¿Y quién decidió que no puede valerse por sí misma? ¿Vosotros? Hubo un silencio tenso. Luego, Laura fue al escritorio, sacó una carpeta y me la tendió. Con manos temblorosas tomé el documento. Marcos lo leyó de principio a fin. Esto le da a Álvaro control sobre la casa, las cuentas y decisiones médicas. Mamá no entendía esto cuando lo firmó. Claro que lo entendía, exclamó Álvaro. Nosotros se lo explicamos. Y ella accedió. Yo sentía un nudo en el estómago. Miré a mi hija. Laura no podía sostenerme la mirada. ¿Por qué, Laura? ¿Por qué me hiciste esto? Ella bajó la vista. Por fin respondió con voz baja. Porque no quiero estar atada. Porque no puedo cuidar de ti para siempre. Porque la vida sigue, mamá. Esa noche lloré como no lloraba desde que murió Julián. Me encerré en la habitación. Abrí la cajita de cartas antiguas. Había una de mi esposo escrita en su último cumpleaños. La leí una vez más. Isabel, cuando el mundo se vuelva confuso, no olvides que vales más de lo que imaginas. Tienes derecho a ser escuchada, a vivir con dignidad, a amar y a ser amada sin condiciones. Me aferré a esas palabras. Los días siguientes fueron tensos. Marcos se quedó conmigo. Consultó a otro abogado en el pueblo. Descubrimos que aunque el documento era legal, podía impugnarse si se demostraba que fue firmado sin pleno conocimiento o bajo presión. Además, la casa seguía a mi nombre, pero los trámites de transferencia ya estaban en curso. Si no hacíamos nada, pronto la perdería. Laura intentó convencerme de que desistiera. No quiero llegar a juicio con mi propia madre. Le respondí con voz calmada. Entonces no me obligues. La demanda fue presentada 2 semanas después. Marcos se encargó de todo. Laura no me hablaba. Álvaro apenas me miraba. Lía, mi nieta, lo notaba, pero era demasiado pequeña para entender. Me sentía rota, pero también decidida. No iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia hija, me quitara lo único que me quedaba de mí. ¿Sabes? Cuando Laura finalmente me habló, fue para decirme que debía abandonar la casa. Mamá, no es sano que vivas aquí mientras nos estás demandando. No lloré, no grité, solo asentí en silencio. Me fui con una maleta pequeña, 2 mudas de ropa, mis medicamentos y la cajita con cartas de Julián. Marcos me ayudó a encontrar una habitación en una pensión modesta a unas pocas cuadras de la estación del tren. No era lujosa, pero estaba limpia, tranquila, y sobre todo era mía. Las primeras noches fueron terribles. Dormía mal, despertaba con sobresaltos, con la sensación de que todo había sido un mal sueño. Me costaba aceptar que mi propia hija, mi sangre, me viera como un estorbo. Pero la verdad es que el abandono no siempre viene de extraños. A veces nace en las mismas cunas que ayudamos a mecer. Me sentaba en un banco del parque cada mañana. Miraba a los niños jugar, a los perros correr detrás de las hojas. Nadie sabía mi historia. Nadie se detenía. Y sin embargo, ese anonimato me daba un respiro. Por primera vez en meses nadie me juzgaba. Nadie me observaba con lástima ni con reproche. Fue en ese parque donde conocí a Antonia, una mujer unos años menor que yo. Se sentó junto a mí un martes por la mañana, mientras tejía algo con manos hábiles.
Primera vez por aquí, me preguntó sin dejar de mover las agujas. No, pero sí la primera vez que tengo tiempo de estar. Ella rió con suavidad. Yo vengo cada día desde que me jubilé. Mi marido murió hace 5 años. Y mis hijos, bueno, digamos que tienen sus vidas. Nos miramos con una especie de entendimiento silencioso. No hacía falta explicar mucho. Antonia fue poco a poco convirtiéndose en mi refugio. Me invitó a su casa a tomar té. Me presentó a otras mujeres mayores que se reunían los viernes para charlar, intercambiar libros y tejer mantas que luego donaban al hospital local. Fue una de ellas, Teresa, la que me habló por primera vez del Centro de Apoyo para Mujeres Mayores en Situación de Vulnerabilidad. Me dijo que ofrecían asistencia legal psicológica y acompañamiento emocional. Dudé al principio, pero insistieron tanto que acepté. En el centro me recibió Inés, una trabajadora social de unos 40 años, de ojos grandes y voz firme. Me escuchó durante casi 2 horas sin interrumpirme. Cuando terminé me ofreció un pañuelo y me dijo: «Lo que te hicieron no es solo injusto, Isabel, es violencia patrimonial y no estás sola». Esas palabras me conmovieron más que cualquier otra cosa en semanas. No solo porque alguien validaba lo que yo sentía, sino porque por primera vez sentí que tenía un nombre lo que me estaba pasando. Los días se volvieron más llevaderos. Volví a sonreír. No todo el tiempo, pero sí lo suficiente como para no sentirme muerta en vida. El juicio seguía su curso. Marcos me mantenía informada. Venía cada fin de semana, me traía fruta, flores y libros nuevos. Un sábado me trajo una sorpresa. Conseguimos una copia del documento que firmaste, mamá. Y hay inconsistencias. La firma no coincide del todo. Y el notario es amigo de Álvaro. Mi corazón se aceleró. Eso significa que tenemos una oportunidad real. Inés y su equipo están dispuestos a declarar como apoyo profesional. Y ya tenemos una perito caligráfica para analizar la firma. Por primera vez sentí que la justicia no era un concepto abstracto, sino algo que podía tocar, alcanzar, abrazar. Una tarde, al volver a la pensión, encontré una carta debajo de mi puerta. Era de Lía, mi nieta. «Abuela, mamá no me deja llamarte, pero yo te extraño. No entiendo por qué estás enojada con ellos, pero yo no estoy enojada contigo. Cuando me duermo, pienso en cuando me peinabas y me contabas cuentos. Te quiero. Lía». Se me humedecieron los ojos. Saqué papel bolígrafo y le escribí de vuelta. Se lo entregué a la portera del edificio de Laura, sin nombre, sin firma. Solo decía: «Yo también te quiero y siempre estaré aquí, pase lo que pase». La soledad no desapareció del todo. A veces aún me despertaba a las 4 de la mañana con el pecho apretado. Pero ya no era desesperación, era duelo. Duelo por una relación que quizás nunca fue como yo creía. Duelo por los años entregados, por la ingenuidad, por el amor mal entendido. Pero en medio de ese duelo crecía una semilla de fuerza, de dignidad, de resistencia. El juicio comenzó un martes lluvioso. El cielo de San Rafael del Monte parecía llorar por mí, o quizás conmigo. Llevaba un vestido gris perla con el prendedor que Julián me había regalado en nuestro aniversario número 30. Me sentía pequeña en la sala de audiencias, pero por dentro estaba más firme que nunca. Mi abogado, el señor Ortiz, un hombre mayor pero agudo, me dio una palmadita en el brazo y susurró: «Vamos a demostrar la verdad, doña Isabel». En la mesa opuesta, Laura evitaba mirarme. Álvaro se veía confiado, incluso arrogante. Su abogado hablaba con tecnicismos y documentos como si la justicia fuera una cuestión de papeleo y no de humanidad. La primera parte del juicio se centró en la validez del poder notarial. Presentaron el documento original y luego la perito caligráfica subió al estrado. He comparado más de 20 firmas de la señora Isabel Carranza. El documento impugnado presenta trazos inconsistentes. En mi opinión profesional, hay indicios razonables de falsificación parcial o manipulación.
Un murmullo recorrió la sala. Luego Inés, la trabajadora social, testificó sobre mi estado emocional y mental en los meses previos. La señora Isabel fue llevada a firmar documentos sin comprensión completa de su contenido. Sufría presión emocional evidente. Hay un patrón de aislamiento progresivo y pérdida de autonomía, lo que consideramos un caso claro de abuso patrimonial hacia una persona mayor. Cada palabra suya era como un bálsamo sobre mis heridas. Álvaro, por su parte, negó todo. Mi suegra firmó voluntariamente. Solo queríamos protegerla, cuidarla, jamás actuamos con mala fe. Pero el juez no parecía convencido. Pidió un receso. Salí al pasillo con Marcos y Ortiz. Yo apenas podía respirar. «Va bien, mamá», me dijo Marcos. «No estamos solas». A la semana siguiente testifiqué yo. Me temblaban las piernas. Pero cuando me senté y vi el rostro del juez, supe que tenía que hablar. Mi nombre es Isabel Carranza. Tengo 73 años. Soy madre, abuela. Y por muchos años pensé que había educado a mis hijos para amar, no para calcular. Conté mi historia. Desde el primer día en que Laura me pidió vivir con ella, hasta la noche en que me fui sin saber si volvería a dormir bajo un techo propio. No me duele haber sido desplazada. Me duele no haber sido escuchada, no haber importado más que como un número o una firma en un papel. Vi lágrimas en los ojos de una mujer entre el público. Sentí que no hablaba solo por mí. No vengo a pelear por una casa. Vengo a decir que las madres también tienen derechos, que la edad no nos vuelve invisibles, que no merecemos ser despojadas en silencio. Cuando terminé, hubo silencio. Pero no era un silencio indiferente, era un silencio respetuoso, como si por fin mi voz hubiese llenado un espacio que nadie más quería ocupar. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Declaraciones cruzadas, pericias psicológicas, revisión de cuentas bancarias y movimientos de propiedad. El abogado de Laura intentó desacreditarme, sugiriendo que mi edad me hacía vulnerable a confusiones. Pero Ortiz respondió con claridad. La señora Carranza no está incapacitada, está herida. Hay una diferencia enorme entre perder facultades y perder la confianza. Una tarde, mientras me dirigía al centro comunitario donde tejía con Antonia y las otras, me encontré con Lía. Estaba saliendo del colegio. Se detuvo al verme. Me abrazó sin decir nada. En sus ojos había mezcla de tristeza y comprensión. No le dije nada, solo le peiné un mechón de cabello como solía hacer y le di un beso en la frente. «Volverás a casa, abuela, no lo sé mi vida, pero siempre estaré cerca». Finalmente, después de 2 meses de audiencias, el juez dictó sentencia. Se anula el poder notarial por vicios de consentimiento y sospecha de falsedad. Se suspenden todas las transferencias de propiedad. La señora Isabel Carranza conserva su pleno derecho sobre el inmueble de San Rafael del Monte. No lloré, solo cerré los ojos, y por dentro agradecí a Julián, a Marcos, a Inés, a mí misma. Había luchado, no solo por la casa, por mi dignidad, por mi voz. Cuando me entregaron la resolución final del juez, sentí que el aire en mis pulmones volvía a circular con libertad. Había recuperado mi casa, pero más importante aún, me había recuperado a mí misma. No volví a vivir con Laura, y tampoco regresé a aquella casita de San Rafael del Monte de forma inmediata. Necesitaba espacio, tiempo, silencio. Decidí alquilar una pequeña casa en las afueras a solo 20 minutos del pueblo. Un lugar con un jardín modesto, 2 habitaciones y una cocina sencilla. Allí me llevé mis plantas, mis libros y la radio vieja de Julián. Cada mañana abría las ventanas, regaba las flores y ponía música de boleros. Me sentía viva, dueña de mis días. Marcos venía los domingos. Traía pan recién horneado, me leía noticias en voz alta y a veces simplemente
Nos sentábamos a escuchar el canto de los pájaros. No sabes cuánto te admiro, mamá me dijo una vez. No hacía falta admirarme, solo escucharme respondí. Un sábado por la tarde recibí una carta. Era de Laura. La leí con manos firmes. Decía, mamá, sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero aún así lo hago. Me equivoqué. Me dejé llevar por el miedo, por la comodidad, por la rutina. Quise controlar lo que no podía y terminé perdiendo lo que más valía, tu confianza. No busco justificarme. Solo quería que supieras que te extraño y que Lía pregunta por ti cada noche. Si algún día decides hablarme, estaré aquí. Con amor, Laura. Cerré la carta y la dejé sobre la mesa. No respondí de inmediato, no por orgullo, sino porque comprendí que el perdón no es una reacción automática. Es una elección consciente que llega cuando el corazón lo permite. Semanas después, me animé a escribirle, querida Laura. A veces una madre también necesita que la cuiden. Y a veces la decepción no viene por lo que nos hacen, sino por lo que dejamos de recibir. No soy perfecta, tú tampoco lo eres, pero somos humanas. Hoy no estoy lista para volver a como éramos, pero sí estoy abierta a algo nuevo, algo más honesto. Un día cuando el sol no queme y la sombra no sea tan fría, nos tomaremos un café y hablaremos de mujer a mujer, con afecto, Isabel. No sabía si ella respondería, pero esa carta más que para Laura era para mí misma, una forma de cerrar el ciclo sin odio, sin rencor. En el Centro de Mujeres me ofrecieron participar como voluntaria, ayudar a otras señoras mayores que estaban pasando por lo mismo que yo. Acepté sin pensarlo. Cada martes me reunía con ellas, escuchaba, aconsejaba, lloraba con algunas, reía con otras. Usted parece tan fuerte, doña Isabel, me decían. Y yo les respondía, no nací fuerte. Me rompieron muchas veces y cada vez me reconstruí con los pedazos que quedaban. Un día, mientras barría el porche, alguien tocó el timbre. Era Lía. Tenía una trenza desordenada, un cuaderno bajo el brazo y los ojos brillantes. Mamá me trajo, está en el coche. Dice que solo, si tú quieres, se baja. La miré y luego miré el auto estacionado. Laura me miraba desde lejos. Su rostro era una mezcla de miedo y esperanza. Respiré hondo. Dile que baje, pero que venga como mi hija, no como quien cree que tiene todas las respuestas. Lía sonrió y salió corriendo. Ese día nos sentamos en el porche. No hablamos mucho, solo tomamos té. Laura se disculpó con palabras sencillas. Me habló de su terapia, de su vergüenza, de sus noches sin dormir. Yo la escuché, con calma, sin interrumpir, y cuando terminó le dije, no te guardo rencor, pero necesito tiempo para volver a confiar. Esta vez no en ti, sino en nosotras. Ella asintió, y por primera vez en mucho tiempo sentí que hablábamos de verdad. Hoy, 3 años después de aquel juicio vivo en la misma casa, he pintado las paredes de celeste, planté rosales y tejí una colcha nueva para mi cama. Laura me visita de vez en cuando, a veces con Lía, a veces sola. Marcos me llama todas las semanas y yo sigo escribiendo cartas a mujeres que quizás nunca conoceré, pero que también han sido silenciadas, desplazadas, ignoradas. Les escribo esto. No te creas menos por tu edad. No aceptes que el silencio sea tu refugio. Levanta la voz aunque tiemble, porque tu historia puede ser el comienzo de la libertad de otra mujer. Cierre de la historia. Me arrancaron el hogar pero no el alma, y con eso lo recuperé todo.